Bueno, continuando con lo que es el Congreso, vea usted los aspectos del día de hoy. Parecía que iba a estar todo tranquilo en el Congreso. Llegaron ahí autoridades del IFE, del INE, del INE, ya no es IFE, ahora es INE. También llegaron personajes ahí de otros poblados, ahí estuvieron en el Congreso. ¿Y qué fue lo que se aprobó? Una iniciativa que presentó el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Edgar Hernández, en donde se da iniciativa para adicionar un segundo y un tercer párrafo del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos, o sea, del gobierno del Estado de Campeche. ¿Qué es lo importante de esto? Que dicen que se garantiza la educación, salud de los niños y adolescentes. Vamos a escuchar la iniciativa con el diputado Uxol. Vamos a escucharlo. Iniciativa para adicionar un segundo y tercer párrafos al artículo 6 de la Constitución Política del Estado de Campeche. Promovente, diputado Edgar Román Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Honorable Congreso del Estado de Campeche presente. La Diputación Permanente integró el expediente legislativo número 331/61/01/14, relativo a una iniciativa para adicionar un párrafo, un segundo y un tercer párrafos al artículo 6 de la Constitución Política del Estado de Campeche, promovida por el diputado Edgar Román Hernández Hernández, razón por la cual, con fundamento en el artículo 58, fracción tercera, de la Constitución Política Local y en los numerales 41 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez estudiada la iniciativa de referencia, sometemos a la consideración del Pleno Legislativo el presente dictamen, de conformidad con los siguientes antecedentes. El día 14 de enero del 2014, el diputado Edgar Román Hernández Hernández, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó a la consideración de la Asamblea Legislativa una iniciativa proponiendo adicionar un segundo y tercer párrafos al artículo 6 de la Constitución Política del Estado de Campeche, promoción a la que se dio lectura en sesión de la Diputación Permanente el día 18 de febrero del 2014, acordándose su estudio y correspondiente dictamen. En ese tenor, es posible señalar que en estas disposiciones se desprenden las siguientes conclusiones. Primera, es una garantía que en toda decisión que concierna al niño debe considerar primordialmente sus derechos. Segunda, es de gran amplitud ya que no solo obliga al legislador, sino también a todas las autoridades e instituciones públicas o privadas y a los padres. También es una norma de interpretación y o resolución de conflictos jurídicos. Tercero, es una orientación o directriz política para la formulación de políticas públicas para la infancia, permitiendo orientar las actuaciones públicas hacia el desarrollo armónico de los derechos de todas las personas, contribuyendo al perfeccionamiento de la vida democrática. Bueno, ya escuchó usted lo que se aprobó el día de hoy precisamente allá en el Congreso del Estado. Y viene la pachanga, escuche usted lo que Manuel Zavala Salazar dice de los maestros que cobran de manera ilegal aquí en la Secretaría de Educación. Escuche usted qué es lo que dice. Un tema que no es nada nuevo, que se ha venido denunciando ya en varias ocasiones, incluso en esta misma tribuna, en otras legislaturas. Y me refiero al tema que hoy tiene a Campeche de nuevo entre una encrucijada, y me refiero a los aviadores, a la pista no clandestina, evidente, de maestros comisionados que bajo la complicidad del sindicato y con los gobiernos en turnos han cobrado de manera indebida, ilegal, cantidades exorbitantes y que fueron evidenciados. Y quiero hacer un breve análisis de lo que hemos dicho. En la pasada comparecencia del secretario de Educación, el ingeniero Farías, a cuestionamientos de esta representación, le preguntamos, en primero, y lo hicimos en una denuncia pública,
le presentamos un certificado apócrifo en el que negó que existiera y en el que dijo que era prácticamente imposible que se dé. Posteriormente sale a la luz pública y resulta que siempre sí, efectivamente se dio la venta de certificados apócrifos. En esa misma comparecencia hicimos la denuncia y le entregamos la documentación de los resultados de la Auditoría Superior de la Federación, en el caso particular 2010-2011, donde se detectó, en el caso del 2010, un desvío de recursos de hasta por 50 millones de pesos, donde le hacían ver que aún estando comisionados y que no deberían de haber cobrado recursos públicos, estos del gobierno federal y o estatal, sino que debían haber sido pagados de las cuotas, cobrar. También en el inicio del periodo anterior, el 1 de octubre, presentamos los documentos de la lista de comisionados a la mesa directiva y que tuvo a bien firmarme el anterior presidente de la mesa directiva, que por cierto hasta el día de hoy no hubo respuesta alguna, y dimos los pormenores de los nombres de los maestros comisionados y que pedíamos se revise por conducto de la Comisión de Educación que encabeza el diputado Mario Tun, que ojalá nos pueda aclarar con puntualidad de qué se trata este tema de corrupción. No conforme con esta lectura, que hizo Manuel Zavala Salazar, pidió un exhorto a la Secretaría de la Contraloría que haga una investigación en SEDUC y que averigüe la lista de los maestros que están cobrando de manera ilegal, porque de los 39,000 maestros que se dio a conocer hace unos días por el secretario de Educación, hay algunos maestros que están ahí de Campeche. Y es lo que pidió Manuel Zavala Salazar, y lo pidió de obvia y urgente resolución. Es decir, no tenía que pasar esta iniciativa a la Junta de Trabajo que ellos tienen, sino que pasaba directamente ya a la Secretaría de la Contraloría. Y esto fue lo que pidió. Vamos a escuchar. Hace un par de días se dio a conocer lo que es Populi, una lista oficial de 39.222 trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que nadie conoció en el centro de trabajo, de lo cual Campeche no está exento. Por tal motivo, y dada la gravedad del caso, es necesario que la Secretaría de Educación, a cargo del ingeniero José Martín Farías Maldonado, dé a conocer los nombres de los comisionados que se encuentran cobrando indebidamente, saber desde cuándo y a cuánto asciende el monto desviado. Derivado lo anterior, es conveniente que la Contraloría del Estado, que de inmediato, con las facultades que le confieren, ordene y autorice la realización de auditorías a la Secretaría de Educación para tal efecto, y en su caso, finca responsabilidades civiles, administrativas y o penales. Por todo lo anterior, es pertinente solicitar a la mesa directiva del H Congreso del Estado de Campeche, en términos del artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, por la urgencia del caso, se obvia el trámite y se trata este punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución, sometiéndose a esta consideración del Pleno en esta misma sesión. Su votación por la relevancia del asunto siguiente. Punto de acuerdo. Primero, el Congreso del Estado exhorta al titular de la Contraloría del Estado, con las facultades que le confieren, ordene y autorice la realización de auditorías a la Secretaría de Educación para investigar los nombres de los comisionados y aviadores del CENTE que se encuentran cobrando indebidamente, saber desde qué fecha y a cuánto asciende el monto. Segundo, en caso de confirmar esta irregularidad, proceder conforme a derecho proceda y ordenar la devolución del dinero pagado. Exactamente, eso es lo que pidió de manera urgente y obvia resolución. Esto provocó, nunca se había dado, sobre todo porque Manuel Zavala Salazar todo lo que dice se lo rechazan. ¿Cómo reaccionó la mesa directiva? Ve estas imágenes con audio. Vamos a escucharlo. Se le está dando el trámite, como se le da el trámite.
Sí. Para que dispense los trámites, someto a votación levantando la mano derecha. Si damos entrada a este punto del diputado Zavala, sírvanse levantar, compañeros diputados, la mano derecha, si lo ven como un asunto de obvia y urgente resolución. Bueno, y para terminar, esto es lo que opina el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, el diputado Edgar Hernández, en torno a este caso que fue algo que nadie se lo esperaba y que fue por unanimidad de votos. Y esto es lo que opina Edgar Hernández. Vamos a escucharlo. Como lo dicta la ley orgánica del Poder Legislativo, es de obvia resolución, es de manera inmediata. ¿Qué tan importante resulta esto para el Estado, para saber cómo se encuentran en este tipo de situaciones donde mucho se ha comentado aviadores y no solo también de la SEDUC? Pues yo lo que te puedo comentar es de que este exhorto que se hace a la Contraloría es para investigar, no podemos afirmar absolutamente nada. Coincidimos con el compañero diputado precisamente en que se inicie esa investigación y cuando se tenga el resultado, entonces poder emitir alguna opinión al respecto. Lo que coincido con mi compañero diputado es que no podemos permitir que el recurso destinado para la educación de los niños y de los jóvenes de Campeche sea ocupado para otros fines. Si los maestros que deben estar frente a grupo o encargados de alguna actividad académica dentro del sector educativo y que tienen algún interés diferente a ello, sea sin cargo al recurso destinado a la educación, y que si tienen interés de participar en actividades sindicales, que sea precisamente de las cuotas que se le otorgan al sindicato por parte de los mismos maestros, que sean pagados sus ingresos. ¿Coincidiría también con las sanciones que pide el diputado Zavala, cárcel a quienes caigan en esas prácticas? Bueno, eso ya será un asunto que tendrá que considerar la autoridad judicial, no es un tema que competa al legislativo. Con esto se demuestra que sí hay voluntad política, porque en ocasiones anteriores el diputado Zavala pues ha dicho que no hay la voluntad de sacar los temas y que a él le interesa. Siempre ha habido la voluntad, siempre y cuando sean temas ¿Ese tema valía la pena? Siempre que sean temas relevantes, que beneficien sobre todo a los campechanos, que no sean ocurrencias. Bueno, quedó histórico y ahí va a quedar una sana historia del Congreso, de lo que pasó el día de hoy entre la oposición y aprobado por una mayoría priista y panista.